Hola, me llamo Chuck Babiloni. ¿Te has preguntado alguna vez si en cine existe alguna diferencia sustancial entre filmar ficción estricta o filmar documentales? Esta película, de la que te quiero hablar hoy, nos servirá para dilucidar esta y otras cuestiones satélites. Hoy te quiero hablar de la película documental Tokyo Ga, filmada a mediados de 1983 enteramente en Japón por el cineasta alemán Wim Wenders. Como sabes, en mi canal huyo de crear paráfrasis argumentativas de las películas que analizo exhaustivamente y que solo me ocupo de analizar el patrón morfológico de cada una de las cintas que te propongo. Sin embargo, en esta ocasión déjame que te explique un pequeñísimo exordio de cómo surgió esta obra. Tokyo Ga surgió a partir de una única premisa intelectual. Wenders quiso rastrear las huellas dejadas por su maestro espiritual en el ámbito de la cinematografía, el nipón Ozu Yasujiro. Para ello, Wenders partió de una hipótesis, la hipótesis de la desaparición del Japón que Ozu había propuesto, había filmado, había rodado, había creado con intención de congelar no solo un tiempo, una era, sino también un espacio visual, un espacio intelectual, un espacio espiritual y sobre todo un espacio anímico. Esta minúscula cama filosófica era necesaria para, ahora sí, pasar a analizar exhaustivamente el patrón morfológico de Tokyo Ga. Lo primero que salta a la vista desde los primeros fotogramas es que Tokyo Ga es un documental. Y cuando filmamos un documental, ya estamos haciendo creer al espectador que en su cabeza se presupone la idea de no ficción. Pero cuidado aquí, porque nunca debemos olvidar que al filmar un documental se está produciendo un hecho metalingüístico interesantísimo. Y este hecho es el siguiente: nosotros estamos filmando con una cámara y con un equipo de sonido una escena o un conjunto de escenas que consideramos la realidad, pero en ese mismo instante de estar rodándolas, la realidad se convierte en ficticia, se convierte en recuerdo grabado. Si esa escena no hubiese sido rodada, esa escena habría pasado al olvido, y el olvido también es ficción. Muchas ocasiones te habrá sucedido, no sabes si algo te ha sucedido de verdad, te lo has inventado, has creado recuerdos a partir de circunstancias que sí te han sucedido, o directamente has creado una ficción total pensando que en tu cabeza sigue existiendo la idea de que algo de eso lo viviste, y sin embargo no te estás dando cuenta de que todo ese recuerdo es una fabricación. De modo que visionando Tokyo Ga o visionando cualquier grandísimo documental, lo primero de lo que hay que darse cuenta es de que la intención de un documental siempre será filmar la realidad, pero que esa realidad es inasible. Y te preguntarás, Jack, ¿por qué es inasible? Pues básicamente por una razón. Y la razón es que cualquier filmación de la realidad presupone una reconstrucción de ella. O sea, cuando yo planto mi trípode delante de una escena callejera, por ejemplo, los personajes, los viandantes, los peatones, los automovilistas que circulan delante de esa escena, si son conscientes de que mi trípode está ahí, ya no están practicando la realidad, sino la representación en tiempo real de lo que presuponen que yo
estoy tomando como realidad. En otras palabras, filmando un documental, los actuantes ya son conscientes de que están siendo filmados, de modo que ya no están viviendo, están representando. Y esto es clarísimo en cualquier documental que visualicemos. En Tokyo Ga, por supuesto, también esto está presente. Por ejemplo, en escenas en las que Fenders está filmando dentro de un pachinko y algunos jugadores miran a cámara. En ese momento esos jugadores dejan de jugar al pachinko y empiezan a jugar a ser los actores que juegan al pachinko en la película de Fenders. Esto parece una sutileza, pero hace que nosotros como espectadores nos estemos ya saliendo del documental, o si lo prefieres al revés, creemos estar inmersos en un documento sobre un Japón de unos años, en este caso de los primeros 80 del siglo XX, y sin embargo, en ese instante en el que un jugador mira a cámara, salimos de esa era, salimos de esa escena y salimos de esa aceptación de la propuesta, de que estamos viendo filmada la realidad. Y entonces la realidad comienza a jugar con el hecho conceptual de juego. Otra circunstancia interesantísima, de manera morfológica, hablando de Tokyo Ga, es tener en cuenta el exiguo equipo tecnológico que se utilizó para filmarla. Fenders, ocupado de un humildísimo equipo de grabación de sonido directo, y su compañero ocupándose de la filmación estricta de las imágenes. Y esto es algo más importante de lo que parece, porque la ausencia de aparataje, de artificio tecnológico, hace que la propia grabación de las escenas se convierta en una toma sencilla, modesta, humilde, exigua, y solo una. Y así esto nos hace desembocar en el punto siguiente. Tokyo Ga es una película que se rueda sin guión, pero que se propone con él. Para ello, Fenders echa mano de un recurso, de un artificio muy interesante, que es la voz en off. Pero la voz en off no siempre es una voz que, como espectadores, oímos mientras los personajes están creando una escena que nada tiene que ver con esa voz. La voz en off a veces es la retransmisión posterior de lo que estamos viendo como escenas captadas en una realidad estricta, total y en presente continuo. En este sentido, me gustó muchísimo el hecho de que las entrevistas que Fenders hace a fundamentalmente dos personajes, de los que te hablaré ahora, no están, digamos, traducidas en tiempo real o subtituladas, sino que están post-razonadas por Fenders en voz en off, que se superpone a los comentarios que en tiempo real, como te digo, los personajes están participando. Y en este sentido también me gustó un recurso que es meramente lingüístico, pero no del lenguaje cinematográfico, sino de la lengua idiomática, que se traduce en que Fenders explica muchas de las situaciones que estamos viendo en tiempo real, las explica, digo, en pasado, en pretérito. Estamos viendo una persona que está emitiendo unos ciertos razonamientos acerca de unas preguntas que le han sido lanzadas, y Fenders las está comentando en pretérito. Así que estamos viendo un presente, pero estamos escuchando un futuro que se está haciendo presente en relación con un pasado. Esto es una trampa que, como te digo, pertenece casi más a la ficción literaria que a la ficción cinematográfica. Y es en este momento en el que en Tokyo Ga se da algo que
cualquier cineasta persigue en cualquiera de sus obras. Crear un truco y que este truco en ese mismo instante se convierta en magia, deje de ser artificio. Cuando hemos filmado algo pensando que estábamos documentándolo sencillamente y en ese momento creamos una lectura a posteriori y lo retransmitimos, lo recreamos, lo reformalizamos en pretérito, se produce la reflexión acerca de si lo vivido ha sido recuerdo, ha sido fabricación o realmente ha sido realidad puesta en pie. Otra circunstancia que me interesó muchísimo visionando Tokyo Ga es el hecho de que se filmó a mediados del año 83, como te decía antes, de modo que estamos en época pre-internet. Y fue una época en la que las fotografías se tomaban en físico y, por supuesto, las películas también. De modo que había que seleccionar muy bien qué tipo de imágenes queríamos archivar como fotografías, etimológicamente hablando, qué imágenes queríamos transformar en dibujo de la luz y cuáles las dejábamos pasar, qué realidad queríamos mantener, no solamente en nuestra mente, sino en cajas o en álbumes de fotografías. Y también los cineastas hacían lo mismo, elegían imágenes salvables de lo que se estaba produciendo delante de sus ojos. En Tokyo Ga esto perfuma la cinta a lo largo de todo su metraje. Y esto me hace desembocar en algo que a mí me parece el verdadero protagonista de este documental. La labor de un cineasta es rescatar del olvido las imágenes adecuadas. Pero esto no es tan sencillo como parece así, enunciándolo, porque previamente el cineasta ha de considerar en dónde ubica la cámara, en dónde ubica el micrófono y a qué le va a dar la oportunidad de desarrollarse ante sus ojos. Hace unos años leí en un medio gráfico, no recuerdo cuál, un periódico, una revista dominical probablemente, una entrevista que se le practicaba a Pedro Almodóvar, el cineasta español. Y en esta entrevista me quedé con una réplica de Almodóvar que aproximadamente, no es literal, decía algo así: lo más apasionante de ser cineasta es que la película que más adelante verán los espectadores fue algo que uno, como cineasta, vio el primero. Lo que los espectadores ven después es algo que el cineasta tiene el privilegio de ver antes. Y esto siempre lo tengo en cuenta cuando veo cine. Cuando veo cine siempre pienso en que lo que está dirigiendo el cineasta es algo que ni él mismo prevé, pero sí ve el primero, él y su exiguo o no tan exiguo equipo de alrededor. Cada escena es algo que se desarrolla por primera vez y que nunca se desarrollará, nunca de la misma forma y en los mismos términos. De modo que el honor y el privilegio que tiene un cineasta es ser el catalizador de todo eso que sucede, siendo que se haya previsto una ficción o siendo que esté rodando un documental, como es el caso. Como recién te dije, Wenders se planteó Tokyo Ga como un intento de seguir las huellas de Ozu 20 años exactos después de su desaparición. Recordemos que Ozu nació y murió el mismo día, pero de 60 años después. De modo que cuando desapareció el 12 del 12 del 63, se clausuraba un cierto modo de filmar la realidad y de crear ficción a través de la construcción cinematográfica. En este caso, del Japón de la posguerra.
no solamente venera al maestro, a Ozu, de manera espiritual, anímica o emocional, sino también estrictamente técnica. Y en este sentido te quiero hacer mención de la escena en la que Ryu Chishu, el actor que tantas veces trabajó con Ozu, visita la tumba de Ozu en Kita, Kamakura, y Wenders lo que hace es filmar esta escena pero a una prudente distancia. Esta distancia en cinematografía se conoce con el nombre de respeto. Esta escena de Tokyo Ga ejemplifica para mí lo importantísimo que es ubicar la cámara. Ubicar la cámara no es tomar la escena, no es convertir la cámara de cine en un tomavistas, sino que es ejercer también un concepto filosófico que está detrás de esa elección. Evidentemente, el actor Ryu Chishu idolatraba a Ozu y le presenta sus respetos limpiándole la lápida y orando delante de ella. En ese momento, Wenders consideró que no era respetuoso tomar un plano medio, un primer plano o acercarse muchísimo a la tumba. Este tipo de decisiones, cuando el cine deja de ser cine y se convierte en metacine, se convierte en artificio detrás de lo que se está contando, es lo que hace que el cine en muchas ocasiones se eleve por encima de lo que cuenta y que en otras, en la gran mayoría, descienda, arruine lo que la realidad nos está proponiendo delante del visor. Y esto me hace aterrizar nuevamente en algo que te comentaba hace un momento. Todo Tokyo Ga es una macro intención de buscar y de, en ocasiones, encontrar la verdad. Dos grandes fracciones de Tokyo Ga me parecieron emocionantísimas y en cada una de estas partes interviene alguien que tuvo estrecho contacto con Ozu. Uno de los personajes, de las personas, mejor dicho, fue el recién comentado Ryu Chishu, actor de cabecera para Ozu. Y la otra persona es Atsuka Yuharu, que fue el operador que Ozu utilizó, con el que trabajó durante toda su carrera. Prácticamente comenzó con él de meritorio. La cámara de Wenders filma en plano fijo a ambos, cada uno por su lado, pero en ambas entrevistas, si pudiéramos llamarlas así, traspasa la pantalla, nos llega como espectadores el inmenso respeto, la inmensa devoción y el inmenso cariño que ambos hombres tuvieron por Ozu y que en la cinta podemos casi palpar que siguen teniendo. Para ambos, Ozu sigue vivo, pero no a través de sus ficciones filmadas, de sus películas, sino a través de la huella que el contacto con ambos, que el contacto de Ozu con cada uno por separado, significó como inmenso aporte espiritual para cada uno de los dos. Me impresionó profundamente el hecho de que tanto Ryu como Atsuta siguieran conectados a Ozu 20 años después de su desaparición. Ambos, cada uno en su propia versión, tanto anímica como verbal, explican en Tokyo Ga que su trabajo posterior ya no les significaba nada elevado. Atsuta dejó de trabajar tras haber intentado crear obras a cargo de otros cineastas, y Ryu explica algo parecido a que dejó de sentirse actor, si es que alguna vez ese sentimiento había anidado en él. Él siempre se sintió una herramienta al servicio de los grandes valores que las películas de Ozu proponían. Hoy te he querido hablar de Tokyo Ga, película que armó Wim Wenders
a su regreso a Alemania tras filmar durante algunas semanas con la intención de rastrear si aún seguían vivas, seguían activas muchas de las ideas y de las inquietudes que Ozu Yasujiro planteó en sus 54 películas niponas. Sin embargo, y esta es la magia del cine, con el tiempo Tokyo Gas se ha convertido en otra cosa. Se ha convertido en una radiografía del Japón post Segunda Guerra Mundial, pero también una radiografía del gran boom económico, el primer gran boom económico de Japón tras precisamente la devastación de aquel conflicto bélico internacional. Y a mi juicio es algo más importante aún, es el rastreo que un cineasta hace con una ausencia absoluta y voluntaria de medios acerca de una cuestión que siempre está tanto en el cerebro de un cineasta como en el cerebro de un literato, como en el cerebro de cualquier artista plástico. Cuando pretendemos juzgar la realidad con nuestros ojos, primero debemos atender al hecho de conceptualizar conceptualizar la realidad. Cada vez que filmamos la realidad, que pintamos la realidad o que narramos la realidad, debemos definir qué es la realidad. Me llamo Chuck Babiloni y llevo 45 de mis 53 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal, compártelo en tus redes sociales si eres tan amable y nos vemos en el siguiente. Arigatou gozaimashita.